Hoy quiero hablarles sobre una tradición que está conexa con la de la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma al cielo, y es la historia del santo cinto, del cinturón que llevó la Virgen y que en algún momento se lo entrega al apóstol Santo Tomás. Bueno, ustedes saben que nosotros no tenemos en la Sagrada Escritura el relato de la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma. Hay cosas que sabemos por la tradición, hay cosas que sabemos por los evangelios apócrifos, pero conocemos que la Virgen quedó en manos del apóstol San Juan, que lo acompañó, que los últimos 9 años de su vida los vivió en Éfeso, en una ciudad de Asia Menor, un gran puerto, la tercera ciudad del Imperio Romano, Roma, Alejandría y Éfeso, y que a unos 14-15 kilómetros de la ciudad, sobre una colina que se llama la Colina del Ruiseñor, ella tenía su casa en donde era visitada, donde vivía con una señora que la acompañaba, y conocemos esa casa que se descubrió a fines del 1800 gracias a las revelaciones de Ana Catalina Emmerich, esta beata, monja alemana, que a principios del 1800 no solamente compartió los estigmas de la pasión del Señor, sino que también recibió revelaciones acerca de la vida de Jesús, de la vida de la Virgen, y en particular estas revelaciones de cómo habrían sido los últimos días de la vida de la Virgen histórica en la ciudad de Éfeso y cómo fue su asunción en cuerpo y alma al cielo. Bueno, la tradición dice que los apóstoles fueron milagrosamente convocados al momento en que la Virgen estaba por terminar su peregrinación terrena y que todos llegaron a estar presentes. Hay una tradición que dice que ese episodio se produce en la ciudad de Jerusalén. Hay otra tradición que dice que ese episodio se produce en la ciudad de Éfeso. Pero lo que es comúnmente aceptado es que todos los apóstoles llegaron y pudieron estar en el momento en que se da lo que llamamos la dormición de la Virgen o el tránsito de la Virgen, porque dejó de estar en este mundo para estar en el más allá con Jesús, pero que siempre se evita el término muerte, que significa separación del cuerpo y alma, porque en ella no se da esta separación del cuerpo y del alma. Por eso el dogma dice que fue llevada al cielo en cuerpo y en alma, y además porque hay como un límite menos claro que en la vida de todos los hombres acerca del más acá y el más allá, porque cuando ella vivía acá sus últimos años en Éfeso, su corazón suspiraba con el encuentro con Jesús, ciertamente era lo que ella más deseaba. Pero cuando pasó al más allá, ¿no es cierto?, y pasó a ser la reina del cielo, la señora de los ángeles, en realidad su corazón suspira por estar acá con todos nosotros, sus hijos, y eso lo experimentamos todos nosotros que sabemos que nuestra madre que está bien presente, pero además empieza una historia que se remonta al origen del cristianismo, incluso su vida histórica, como es la aparición de la Virgen en Zaragoza, la Virgen del Pilar, pero no hay tiempo ni espacio en toda la historia de la humanidad y en toda la geografía de la Tierra que no haya sido de alguna manera visitado por la Virgen. Bueno, ¿qué es lo que dice la tradición? Que los apóstoles se habían reunido todos, pero el apóstol Santo Tomás no había llegado a tiempo. Un poquito haciendo una lectura similar, paralela a lo que pasó con la resurrección de Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús se aparece resucitado
en el cenáculo a los apóstoles, pero no estaba Tomás, y dijo, si no pongo el dedo en la herida de los clavos, si no meto la mano en la herida del costado, no voy a creer. Y entonces el domingo siguiente, lo que llamamos el Domingo de la Misericordia, Jesús se aparece, estando Tomás presente, le hace poner el dedo en la herida de los clavos y la mano en la herida del costado, le dice, dichosos los que crean sin haber visto. Y Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Bueno, la tradición dice que Tomás, en ese vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio que les propone Jesús en el momento de la ascensión, Tomás se va ni más ni menos que a la India, así que imagínense lo lejos que estaba. Y es así, ¿no es cierto?, cuando después la India fue evangelizada, muchos siglos después, todavía encontraron rastros de esa primera evangelización apostólica, ¿no es cierto?, y cristianos que creían en Jesucristo por esa predicación de Santo Tomás. Entonces, la tradición dice que no estaba presente cuando se da el tránsito de la Virgen y entonces el alma de la Virgen es llevada al cielo y el cuerpo es depositado en un sepulcro. Ese sepulcro está muy cerquita de la casa en Éfeso, en una cuevita en donde ella recordaba el entierro de Jesús, y ahí fue entonces depositado su cuerpo. En Jerusalén también hay otra tradición que dice que fue llevada al monte Sión, muy cerca de donde está el cenáculo, y que allí fue depositada. No sabemos exactamente si fue así. Hay también en Jerusalén una tumba de la Virgen que está muy cerca del huerto de los Olivos, en donde también se recuerda que allí habría estado la tumba de San Joaquín y Santa Ana, entonces habrían depositado ahí el cuerpo, pero que bueno, que a los 2 o 3 días llega Tomás y dice, yo quiero ver el cuerpo de la Virgen, un poquito con esta idea que les digo, de la misma manera que había querido tocar con sus dedos las llagas de Jesús. Y entonces que lo llevan a la tumba, ¿no es cierto? Pero que cuando abren la tumba de la Virgen está vacía, no está el cuerpo de la Virgen, porque fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Y las flores que habían puesto en el momento de la sepultura estaban vivas, y entonces eso hace que creyeran que también Jesús había resucitado anticipadamente el cuerpo de la Virgen para llevárselo al cielo. Entonces el apóstol Santo Tomás, que no había podido estar para despedirse de la Virgen, que tampoco puede ver el cuerpo de la Virgen en la tumba porque se lo han llevado al cielo, levanta los ojos y ve que la Virgen está en el cielo, en cuerpo y alma. Y entonces él estira las manos hacia la Virgen porque quiere tocarla, como ya les digo, quiso tocar las llagas de Jesús. Y entonces la Virgen, como en un signo de deferencia hacia este hijo suyo que quería tocarla, se saca su cíngulo, su cinturón, y se lo entrega a Santo Tomás. Es decir, que no llega, ¿no es cierto?, porque ella está en el cielo, pero que entonces ella le estira, ¿no es cierto?, esa soga y permite que él la recoja. Y entonces desde ese momento empieza una tradición acerca de un cinturón de la Virgen que quedó entre nosotros, que originalmente lo tuvo el apóstol Santo Tomás, pero que después fue yendo a distintos lugares. Bueno, ¿dónde está entonces el cinturón de la Virgen? Bueno, hay muchos lugares en donde hay cinturones que dicen ser el auténtico cinturón de la Virgen. Ustedes saben que con las reliquias hay una cierta dificultad porque a fines de la Edad Media hubo tanta devoción a las reliquias que
puede haber habido manipulación con respecto a las reliquias. Hay un chiste que se cuenta así entre los ámbitos religiosos que dicen que si se juntaran todas las reliquias, las astillas de la cruz de Jesús, se podría hacer el arca de Noé. Es decir, que materialmente no puede ser que haya tantas astillas de la cruz de Jesús. Ahora, eso hay que tomarlo con pinzas, porque es verdad que debe haber habido manipulación y es verdad que puede haber muchas reliquias que no sean las auténticas, pero también es verdad que muchas veces la ciencia presume que no se trata de una reliquia auténtica y después cuando lo investiga se encuentra con que corresponde con el tiempo, con el espacio, con la hechura. Pasó, por ejemplo, con los clavos de Cristo, que no sabemos exactamente si son 3 clavos o 4 clavos, según si los 2 pies de Jesús los atravesaron con un clavo o con 2. Pero bueno, no podría haber más de 4 clavos de Jesús, y había muchos clavos de Jesús entre las reliquias esparcidas por todo el mundo. Pero en algunas, al hacerle los análisis con rayos X, encuentran que dentro de un clavo de hierro hay una parte pequeña de un antiguo clavo de hierro que está como forrado, ¿no es cierto?, con ese nuevo clavo de hierro, y que es posible que por justamente la demanda y la necesidad que tenían los cristianos de tener estas reliquias, bueno, esos 3 o 4 clavos originales se hayan astillado, no sé, se hayan separado, y que después eso se haya puesto adentro de un clavo de hierro que conserva una parte original del clavo de hierro de Jesús, y que así haya pasado con muchas otras reliquias. Entonces puede haber varias explicaciones a que haya muchos cintos de la Virgen. Una es que tuviera muchos cintos, ¿no es cierto? Como una mujer tiene varios vestidos, ¿no es cierto? Que la Virgen tuviera varios cinturones, que uno fuera el que se refiere a esta tradición del apóstol Santo Tomás, pero que otros sean simplemente cintos que cuando ella sube al cielo quedaron entre su ropa y que fueron venerados. Otra es que el cinto original, el único, el importante, el que fue una gran reliquia, con el tiempo se fue dividiendo en partes, y entonces, así como se sabe, por ejemplo, que este cíngulo fue bordado por la emperatriz Zoé, es decir, fue rehecho de alguna manera con hilos de oro para darle como una envergadura de algo precioso. Bueno, también es posible que ese cinto original se haya convertido en varios cintos que se fueron dando a distintos lugares, porque eran personajes muy importantes los que pedían estas reliquias. Eran papas, eran obispos, eran reyes, ¿no es cierto?, que pedían estas reliquias, y entonces no era tan fácil decirles que no. Y ahí vieron que las reliquias no se pueden vender, pero había grandes donaciones a propósito de conseguir estas reliquias, entonces es posible que por esa razón se hayan multiplicado. En concreto, la reliquia que yo conozco, que me parece muy auténtica, es una que está en uno de los 20 monasterios del Monte Athos. Hay un video sobre el Monte Athos en este canal, así que pueden verlo, que es el monasterio de Batopedi, uno de los 20 monasterios que tiene esta república monástica, que si bien es un protectorado griego, ellos consideran que son la última parte que queda del Imperio Romano de Oriente, y por eso usan la bandera del imperio. Bueno, en ese monasterio tienen la reliquia del santo cinturón de la Virgen María guardado en una urna de plata. Hay muchos iconos que muestran a la Virgen con el cinturón, así como
hay iconos que nos muestran el episodio del entregárselo al apóstol Santo Tomás, hay iconos que nos muestra la Virgen desplegando ese cinturón como un signo de protección. Bueno, pero hay otros monasterios, yo me los anoté porque son muchos, pero por ejemplo en la iglesia de Pratos, cerca de Florencia, en España, ¿no es cierto?, en la catedral de Tortosa, también en Siria, en la iglesia ortodoxa de Homs, en Chipre, también en una iglesia, en un monasterio a la Virgen Troodisa en el monte Trodos, también en Francia, en la colegiata de Nuestra Señora de l'Epuy, Notre-Dame del Maine-et-Loire, en la colegiata de Quintin-en-Côte d'Armor en Bretaña, en la abadía de Bruton en Somerset en Inglaterra. Es decir, hay muchos lugares en donde se reclama, nosotros tenemos el auténtico cíngulo de la Virgen. Y después hay pequeñas reliquias que dicen ex cíngulo virginis, ¿no es cierto? Es decir, como si fuera una partecita, un hilito, ¿no es cierto? Una partecita mínima de esa reliquia sustancial. Pero nosotros tenemos una especial veneración por esta del monte Batopedia en la ortodoxia, y entre los cristianos por la que está en la iglesia de Pratos, cerca de Florencia, que fue visitada por los mismos papas, por Juan Pablo II, por el Papa actual, por nuestro Papa Francisco. Bueno, ¿cuál es el significado como símbolo de un cinturón? Algunas veces yo he leído algo que me parece equivocado, que es que el símbolo del cíngulo es la atadura en un sentido de esclavitud, pero en realidad eso más sería como una especie de yugo. En realidad el símbolo del cíngulo significa dos cosas. Una, la castidad, y la otra, el estar ceñidos, el estar preparados. O sea, normalmente una persona en su casa, en su trabajo, se sacaba el cíngulo y se lo ponía para salir, ¿no es cierto? Se ceñía la ropa para salir. Entonces, ceñirse la ropa significa estar listos, estar preparados, ¿no? Por eso este símbolo de que la Virgen nos dé su cíngulo significa prepárense, estén listos, sean vigilantes. Pero después, evidentemente, tiene una relación con la castidad, es decir, lo primero que uno hace cuando falta la castidad es sacarse el cinturón, ¿no es cierto?, para tanto el hombre como la mujer, ¿no es cierto? Y entonces el estar ceñidos, el llevar el cinturón, el no sacárselo nunca, ¿no es cierto?, el ponerse el cinturón, ese ha sido también el sentido del cíngulo litúrgico, ¿no es cierto?, ese cordón que utilizan los sacerdotes encima del alba, y la oración que rezan al ponérselo hace referencia a la castidad, ¿no es cierto?, al estar siempre prevenidos. Y evidentemente la castidad es algo que muy particularmente todos los hombres le pedimos a la Virgen, ¿no es cierto? Entonces, que ella nos haya dejado su cíngulo, ese cíngulo que nunca se lo sacó, ¿no es cierto? Ese cíngulo que siempre preservó la integridad de su virginidad antes, durante y después del parto. Ese símbolo va a ser el gran símbolo de nuestra castidad. El padre Echeverry nos enseñaba todas las noches a rezar un acordaos y 3 Ave Marías, pidiéndole a la Virgen la castidad y el poder perseverar en la vocación. Y ciertamente es un don que nosotros lo esperamos de ella, ¿no? Así que agarrar ese cíngulo que ella nos da, eso que ella pudo hacer tan perfectamente, ¿no?, cumplir la voluntad de Dios y mantenerse virgen, casta en todo momento,
Eso es lo que nosotros veneramos detrás de esta reliquia, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado, que a través de las imágenes se den una idea de qué es esto del cíngulo de la Virgen. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.